saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy, en un programa más de Mamás en Sintonía que hacemos con el entusiasmo de siempre, con el gusto de siempre, de llevar estos temas de maternidad, crianza, bienestar, salud y mucho más. Nos da mucho gusto también que haya esta retroalimentación con nuestro público y por supuesto que estamos abiertos a que ustedes nos puedan preguntar, compartir, solicitar lo que desee porque estamos para servirle y además contamos pues con los especialistas dedicados a ello y lo cual agradecemos mucho. Hoy nos acompaña una, perdón que lo diga, pero de las consentidas de nuestra gente que siempre pide, Miroslava Ramírez, que siempre nos trae estos temas tan importantes y con esta dedicación que nos puede facilitar aquí para poder compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Miros? Encantadísima, Vero, y agradecidísima por tu amistad y la del Sistema Michoacano. Yo feliz de poder compartir psicología y optimismo y bienestar emocional en todas las etapas de la vida. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. También agradecemos tanto eso y lo aquilatamos porque de esta manera le damos un plus, ¿no? Podemos compartir con la gente con mucho entusiasmo. Hay temas fuertes como el día de hoy, ¿no? Hoy vamos a platicar de las evidencias de una infancia complicada, cuando nos damos cuenta que aún no ha sanado, pero también vamos a la parte buena, ¿no? Cómo superarlo, cómo trabajarlo. Y eso justamente hacemos, con mucho gusto de poder decir, se pueden hacer las cosas solamente, pues, por ejemplo, hacia los niños, observándolos, deteniéndonos en cosas que nos están haciendo ruido y que nos marcan focos rojos, y ahí lo trabajamos principalmente con el ingrediente que siempre nos ayuda, que es el amor. Sí, naturalmente, y dices algo maravilloso, el amor a través de la crianza de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creemos que ciertas conductas de nosotros como papás son basadas en el amor? Y no es amor, sino son formas de perversión, que precisamente son los anclajes o las patas de esos traumas de los que hoy vamos a hablar, que podemos identificar en una persona que no ha sanado una infancia traumática. Definitivamente que grandes eventos históricos en el mundo nos han dicho que fue por amor, ¿sí? Hasta Hitler podría decir que hizo eso por amor a los alemanes, ¿no? Sin embargo, hay veces que los papás incurrimos en algunas conductas que creemos son favorables y que a la vuelta de la esquina generan muchos tropiezos a nivel psicológico. Por ejemplo, la elección de la pareja. Cuando hemos tenido factores de crianza muy tendientes a que en nuestra familia nada más nos merecemos uno al otro, y cuando hay un nuevo amigo, un nuevo integrante, se le rechaza porque la filosofía de la familia es solo nosotros, solo es este clan. Y cuando esto ocurre, generalmente estamos fabricando en el niño la resistencia a las diferencias, la resistencia a la inclusión y la tendencia a la dependencia o codependencia de otras personas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de un caso de una paciente que pudo haber tenido una situación de pareja en donde la golpea, la minimiza, la segrega, la aísla de sus amigos e incluso tiende a compararla constantemente. Y ella cree que esta es una manera de ser del cónyuge. Ella cree que esta es una forma normal que simplemente tiene que ir sobrellevando. Cuando vamos al espacio terapéutico y ella revisa esto, se da cuenta que en su infancia era una filosofía tolerable el que se te minimizara, se te seccionara, que solo cierta gente, y entonces va creciendo ella con este trauma infantil. Viene una distorsión del concepto del amor. Exacto, que la hace elegir parejas que la maltratan o parejas que, lejos de ser algo constructivo y de que a lo largo de 6 meses ella haya sentido plenitud, siente dolor, ¿sí? Y cada cosa que ella hace, el otro se la condena. Incluso la manera en la que viste, no nada más cosas relacionadas con el otro, sino consigo misma, la manera en que camina, la manera en que habla o decide, es sancionado por la pareja. Y entonces este es uno de los traumas de los que durante la infancia no nos damos cuenta que generamos en nuestros hijos, Berito. Esto se pudo haber generado, se pudo haber hecho en generaciones
anteriores, como las de nuestros padres, en donde, bueno, el machismo, el paternalismo estaba muy presente. Y eso justo veías, ¿no? Que la mamá era la que tenía que hacer ciertas funciones y la mamá tenía que obedecer, así tal cual, sin entrecomillado. Tenía que obedecer tal cual lo decía el padre, y ahí era el que regía todo, ¿no? Y entonces aprende la hija que ella es quien debe de seguir todo lo que le indica el padre, por lo tanto, tiene que también, estos paradigmas que le indica el marido tienen que ser bien marcados y bien, para ella bien claros, ¿no? Y es su voz. Exacto. Algo que preocupa mucho a los especialistas infantiles es que necesitamos que los papás comprendan que no queremos hijos subordinados, que no queremos hijos excesivamente obedientes, queremos hijos que se sepan autorregular, no que nos obedezcan. Fíjate, eso es muy importante porque cuando vamos por ahí a la escuela y la maestra nos dice, es que su hijo no obedece. A menos que el niño tenga una afectación neurológica tangible, estaríamos dándole la razón a la maestra. Si no, estaríamos pensando que no está ella adecuando el canal de aprendizaje o de instrucción que el niño necesita. Y hoy en nuestros días la instrucción pedagógica debe estar centrada en el estudiante, no en el grupo. Eso ya quedó atrás y dejó muchas cicatrices académicas y psicológicas. Hoy sabemos que los niños excesivamente obedientes son niños perturbados, son niños abusados, son niños que no generan un proyecto de vida sólido. ¿Por qué? Porque los adiestramos más que educarlos. Y esto genera que no amplíen su conciencia, sino que se vuelvan meros seguidores en una época de muchos riesgos donde los niños tienen a temprana edad que desarrollar un concepto y un criterio que, si bien no podemos acelerarlo porque sería una agresión psicológica, sí podemos fomentar a través de el cuestionarlos. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Aunque no les demos la razón inmediatamente ni hagamos una obediencia de sus necesidades, porque naturalmente son pequeños con una inmadurez neurológica que no les permite esto. Sí es muy importante, Vero, que veamos que generamos un trauma, y este es el segundo, cuando generamos chicos demasiado obedientes, muy tendientes a la subordinación y a la aceptación incondicional de lo que el otro diga. No debemos hacer esto porque los ponemos en riesgo. Y además esto viene a consecuencia incluso de nuestro lenguaje, la forma como les decimos las cosas, como obedéceme. O sea, no, escúchame, obedéceme y me tienes que obedecer. Vamos a ver esto después de una pausa. Yo te agradezco que estés aquí con nosotros y que podamos guiar, ¿no? Que podamos hacer esto, que se sientan acompañados los padres de familia, en que no es que estemos haciendo las cosas mal, pero las podemos hacer mucho mejor. Claro. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. Regresamos con más de este programa y queremos decirle que estamos transmitiendo Facebook Live para quienes no tienen oportunidad de vernos en casa. Bueno, pues pueden escucharnos desde su teléfono o vernos. Y también la retransmisión en punto de las 19 horas. También este programa estará en YouTube para que tengan acceso, porque es un tema bien importante. Debemos de tomar incluso nota porque son conceptos que tenemos ya bien arraigados y en los que debemos de trabajar para hacer las cosas, como decíamos, mucho mejor. Antes de regresar con el tema, le mandamos un saludo a Valeria. ¡Ah, la belleza! Ya vimos una obra de arte de Valeria. Vimos una obra de arte de Valeria, hija de nuestro compañero Heriberto, y nos da mucho gusto eso, ¿no? Que decíamos, papás presentes que se interesen por lo que están haciendo los hijos, porque también esto es algo que nos venía lastimando a muchos, ¿no?
o algunas personas que dicen, yo quería decir, mamá, aquí estoy, papá, aquí estoy. Y mi papá, mi mamá, por sus ocupaciones, por sus preocupaciones, o en sí por el entorno en el que vivía, bueno, como que se dedicaba a ser, pues, no sé, el engranaje principal de la casa, pero no tenía ese tiempo de dedicarse a los hijos, ¿no? Hay que escuchar a los pequeños, Miros. De muchas maneras. De verdad, es cierto que hoy día las mujeres tenemos que trabajar, los papás también tienen que trabajar y los tiempos son menos, esto es real. Sin embargo, nada justifica la ausencia en calidad de tiempo que un padre puede ofrecer. Cuando un pequeño está en una etapa de desarrollo, es muy importante estar ahí para recibir lo que él crea. Una torre de bloques, un dibujo, una galleta de galletas, no sé, las creaciones que hacen los pequeños y que necesitan que nosotros seamos su auditorio y se las aplaudamos psicológicamente. El simple hecho de empezar a escuchar al niño, mira mamá, voltea, ¿ya viste? Y te voltean la cara, ¿sí? ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el celular, o porque estamos en la tele, o porque estamos muy cansadas y nos vamos a dormir, o a echar la siestecita. Definitivamente que todos estos aspectos restan fortaleza al autoconcepto de un niño para sentirse valioso. El mensaje es muy claro. Si tú no pones atención a tu hijo, estás devaluando el concepto que él tiene de sí mismo, porque él cree que el celular o tu trabajo o el programa de tele es más importante que su persona o su creación. Y eso es una cosa que él fabrica en su mente. Naturalmente que tú no le indicas esta situación, pero los niños se dan respuestas ante las cosas que no pueden preguntar. Entonces, esto es muy importante. Un niño con un papá que sí es muy buen proveedor, compra, pero no está ahí para recibir las fortalezas de los avances que está teniendo el niño a nivel psicológico. Esto es otro de los traumas que se denotan. Y anoche que yo estaba viendo por ahí el debate, observaba a los candidatos a presidentes y veía en su lenguaje no verbal la ausencia de un padre. Fíjate, veía hasta cómo se observa la ausencia de un padre presente o una madre presente con este lenguaje desgarbado, desinteresado, ¿sí? A la defensiva. O atacante o superfluo, que solo hablan a un nivel de hacer reír o hablan a un nivel de desinterés. Entonces esto también puede decirnos desde el lenguaje no verbal de una persona cómo han sido sus factores de crianza, si han sido desde la intención de formación o si el otro se formó como pudo, ¿no? Son cosas muy importantes. Y tú lo decías hace un momentito, cuando llevamos a los hijos con sus abuelos, ¿no? Y los abuelos se nos ponen un poquito enérgicos cuando nosotros tratamos de dialogar con nuestros hijos y ellos dicen, no, eso es mucho talking. A ver, haz que las cosas pasen y hasta la mano impositora o el dedazo, ¿no? Si no, tu mamá ya no te va a traer, ¿sí? Y la amenaza que va coartando la autodirección. Cuando educamos a los hijos en función del miedo o educamos a los hijos en función de la autoridad, estamos inhibiendo su liderazgo. Un liderazgo que todos tenemos, pero que pocos tienen la fortuna de haber descubierto, ¿sí? Y promovido. Por eso el imponernos con los hijos no es tan útil o no es únicamente útil, porque a veces hay que imponerse, principalmente en la etapa de pubertad y adolescencia, donde la autoridad debe de contrarrestar el arriesgamiento que los adolescentes tienen, pero en general es muy importante que sepamos que de acuerdo a las generaciones son las instrucciones. Hoy nuestros millennials o los post-millennials ya no funcionan con esa sobreautoridad y ese dedazo, más bien... Y te voy a castigar y te voy a hacer. Más bien nos rechazan, nos ignoran, nos sacan la vuelta o nos atacan. Entonces estas nuevas generaciones, mencionábamos fuera del aire, no funcionan correctamente con un flujo de estrés constante e irracional. Si para mí, niño de 6 años, lo que tú me estás diciendo no me cobra sentido, no lo hago. Y entonces esa es la generación de hace 5 décadas, no funcionaba así. Era obedecer sin refutar.
Hoy nuestros niños, ante una indicación que no les parece justa, que no les da sentido, no lo aceptan. Por eso es muy importante que tu hijo o tu hija esté en una institución donde la instrucción académica y pedagógica sea amplitud de conciencia, diálogo, causa, consecuencia, en vez de obediencia tácita. Y castigo, ¿no? Que te comente el niño en esta generación que lo castigaron o que no le dieron de comer o no le dieron el postre porque no se comió el lunch. Bueno, pues hay que poner especial atención en esto. Yo te preguntaba antes de irnos a la pausa sobre el lenguaje tan importante, el lenguaje también no verbal, y podemos incluso decirles algo y con el cuerpo estamos diciendo otra cosa, ¿no? Claro. Y ellos son muy sensibles, muy perceptivos, y de verdad que no se les va una, ¿no? Entonces, ¿qué estamos comunicando y de qué forma lo estamos haciendo? Esto de decirle, obedece o pórtate bien, ¿qué Ya pasa no. con ellos? Ya no. Sí, ya no. Qué bueno que No lo aplica. mencionas. No lo vuelvas a decir a tu hijo, obedece. Esto no es natural, no es adaptable a esta nueva generación y tenemos que actualizarnos. ¿Comprendiste? Puede sustituir el obedece. Escúchame. Sí, naturalmente el escúchame puede ser un muy buen atractor de atención, precisamente porque los niños de hoy viven influenciados por muchas ráfagas de distracción. El celular, el iPad, el Tienen muchos ruido, estímulos. los centros comerciales, la ocupación de los papás en otras cosas, las conversaciones de los adultos. Naturalmente que hay muchos dispersores de atención que con un escúchame puedes traerlo acá de regreso. Pero recordemos algo que tú mencionabas al principio del programa, que también estamos diciendo, no nada más los errores que cometemos, sino cómo sanar los errores que cometemos. Y una de las cosas que podrían sanar el alma de un adulto que no tiene un niño en paz, o de un niño que está teniendo como problemas porque papá y mamá no se orientan, no tienen la información, es la risa. A ver, neurocientíficamente estamos constantemente estudiando, yo formo parte de investigadores de la APA y muy gustosa les puedo decir que aunque no es una noticia absolutamente novedosa, que la risa puede generar mucho bienestar, sí es bastante novedoso el intercambio celular en el cuerpo de un niño que ríe al cuerpo de un niño que no ríe, que se estresa, ¿sí? Y que se estresa porque tiene que hacer las cosas a un ritmo, porque tiene que cumplir expectativas de los papás, clase a esta hora, clase a aquella, tarea tal, ¿no? Un niño con una agenda muy ocupada. Cuando nos aliamos a las estrategias que las neurociencias en infanto-juveniles nos dan, podemos destacar la risa, hacer reír, direccionarnos, relacionarnos con nuestros hijos a través de la risa es una autopista de 8 carriles. Cuando incluso, yo lo digo como conferencista, me gusta mucho utilizar el sentido del humor con mi audiencia porque es una manera de abrirlos Y abrir el canal de comunicación, entrar. ¿no? Pero cuando estamos demasiado Relajar. serios, cuando estamos demasiado parcos, duros incluso físicamente, es impenetrable el ser humano, ¿no? Entonces la risa, la cosquilla, el chascarrillo, en vez de decir, eso te salió muy mal, podemos decir algo así como, las patitas de una arañita pasaron por aquí, ¿verdad? Entonces podemos hacer reír al niño y además, ¡pum!, alertar conciencia, ¿verdad? Me hizo reír, pero no me hizo sentir mal saber que mi letra no está bien No está escrita. bien. Entonces, a veces nos hace falta usar más el sentido del humor como una forma de instrucción con nuestros menores y también con nuestros mayores, ¿no? Claro. ¿A quién le gusta una persona que no ríe en lo absoluto, no? Y además podemos romper momentos de tensión, momentos en que el niño quiere, no sé, emberrincharse o quiere ponerse triste. Bueno, pues nosotros también debemos de ser muy creativos en esto, ¿no? Y ya sabemos que a través del juego, a través de lo lúdico, pues aprenden mucho mejor. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
El niño para autoconocerse necesita incluso el reflejo de sus padres. Por eso nos dicen esto, ¿no? Somos su espejo. Eso es bien importante saberlo, que lo que nosotros hacemos está siendo observado. Y es importante que en la primera infancia, bueno, seamos más conscientes de nuestros actos y más cuando estamos con ellos. Y esto es, miros, desde la música que escuchamos, desde las pláticas que tenemos, todo lo que está a nuestro alrededor, cómo nos dirigimos a los demás, qué tan amables somos con los demás, qué tan condescendientes somos, cómo nos podemos maravillar de las cosas, cómo podemos ser también conmiserables, ¿no? Son tantas cosas que ellos pueden observar y de esta manera aprenden sin darles un sermón sobre el tema, ¿no? Y también es cuestión de hábitos que vamos inculcando a través de lo que nuestras acciones pues pueden mostrarles. Sí, y fíjate que en ese aspecto, tú bien mencionabas fuera del aire, pero hay veces en que los papis podemos tener como muy buenos deseos de criar a nuestros hijos lo mejor posible, pero si acaso tú no tuviste factores de crianza positivos y tienes una relación hostil con tus papás, es un buen momento para empezar a revisar cómo esto afecta a posteriori en la vida de una persona. Alguien que no tiene una buena relación con sus padres o una relación ríspida o de inequidad, porque más bien me llevo con mi papá y con mi mamá casi no, a mi papá lo alucino y a mi mamá la tengo como una santidad. Esta clase de relaciones con figuras tan importantes y tan determinantes en la vida puede generarnos dificultad para relacionarnos con otros. Por ejemplo, los trastornos alimentarios como la bulimia, la anorexia o los trastornos alimentarios como la obesidad tienden a estar basados en una figura precaria con la madre. Y esto es solamente un ejemplo de cuán importante es que resolvamos eso a tiempo. No basta con alejarnos. En ocasiones creemos que mantener a los padres lejanos de nosotros por el daño que nos hicieron es suficiente, pero yo diría que es el principio de un segundo problema. Por eso es importante que sepamos que esto es uno de los traumas que tenemos que resolver y que evidencian que no has sanado tu infancia. ¿Sí? Cuando tú tienes problemas para relacionarte con los demás, no eres aceptado o les caes gordo o no te integran o todo el mundo te teme o no eres capaz de llevar un trabajo en equipo, todas estas características hablan de dificultades de la infancia con figuras de autoridad y de amor que representan papá y mamá. No por esto quiere decir que mamá no pueda ejercer autoridad, pero tiene que hacerse a un ladito para que quepa la figura masculina. Hay ocasiones en las que mamá es tan grandiosa, y es que la verdad, en efecto, hay mamás tan grandiosas, pero tan expansivas, que no le dan el espacio al padre que ocupan. ¿Por qué? No porque sean maldosas, sino porque tienen mucha angustia de que las hijas o los hijos no vayan a crecer rectos y en la mejor de las condiciones psicofisiológicas o físicas. Y entonces ante esto dicen, no hagas eso, no hagas eso, o tú no te metas, o yo hablo con él, o no me le grites, no me le des, ¿por qué le diste la concha? No vayas a aventar desde ahí. Exacto. Claro, y si te fijas, tenemos como parte. mucho miedo. De hecho, físicamente nos estresamos. Y con esto creemos que si nosotras nos encargamos, todo va a estar bien. Y nada más lejos de la realidad que es. Y no es posible que si nosotras salimos y dejamos a la pequeña o al pequeño con el papá, nos dé miedo que algo suceda, ¿no? No lo va a cuidar bien. Es su espacio, es su necesidad y es algo indispensable para la crianza del niño y de la niña, ¿no? El hecho de estar con papá y que él se las arregle como pueda, si él no tiene los mismos cuidados que uno, si él es más intrépido, por ejemplo, para jugar, nosotros debemos de dejarlos, ¿no? Ese tiempo es maravilloso para ellos. Y además podría resultar una forma de agresión psicológica privar al menor de la personalidad de su padre. Aquí cabe bien que distingamos un criterio y un principio lógico de que si naturalmente por lógica y por sentido común, si el padre es alcohólico,
si el padre tiene por ahí algunos signos de pedófilo, o si el padre tiene algún trastorno mental, por supuesto que no puedo dejarlo. O es agresivo, ¿no? Por ejemplo. O que es impulsivo, agresivo, del tipo que no se detiene. No sabe manejar su ira, por ejemplo. Entonces, por supuesto que no estábamos hablando de esta clase de permisividades, pero todo lo demás sí entra. Un papá a lo mejor no, en efecto, no va a cuidar al hijo como lo cuidas tú, pero esto no quiere decir que lo cuide mal. Quiere decir que lo cuida diferente a ti. Y esto puede contribuir positivamente para el desarrollo de una personalidad más plural, más integral, más fortalecida que si solo lo criara uno de los dos. Porque también la mamá no es la única que siente miedos, ¿eh? Yo he tenido muchísimos casos en toda mi carrera clínica de papás que son muy aprensivos y que tienen más angustia ellos que la mamá. Entonces no es exclusivo de las madres, pero sí es importante que consideremos otro de los traumas que evidencian que no has tenido una infancia sanadora o en su mejor esplendor. Cuando creemos que esta expansividad y esta aprensividad va a librar a nuestros hijos de problemas futuros, no, los prepara. Así que hagámonos a un lado para que papá pueda participar y para que nosotras también podamos tener un tiempo para recuperarnos, para reestructurarnos, para descansar la mente y el cuerpo, para ir a platicar con las amigas, para reírnos, para ejercitar, para aprender, y esto nos pueda disponer más tarde para poder compartir con nuestros hijos que nos sentimos vitales, que nos sentimos completas, y le podamos compartir al hijo a una mamá feliz, más plena, y no una mamá frustrada, saturada de problemas, toda llena de compromisos, ¿no? Entonces, estos elementos pueden ayudar mucho a una mamá y a un papá que se den cuenta que podemos prevenir traumas que a la larga nos estancan muchísimo. Y esta conciencia también debe quedar muy clara en los padres que están separados. En también trabajar esta parte en donde sabemos que existe la necesidad de que el hijo conviva con el papá o la hija, ¿no? Porque también los llenamos de nuestros problemas, y si yo estoy muy enojada con quien fue mi pareja, dices, no quiero nada, ni que te le acerques a mi hijo. ¿Cuáles son los trastornos que vienen a consecuencia de esto, no? Incluso esto que hacemos de lastimarlos, el síndrome de alienación parental, no decirles es que tu mamá es una bruja, tu mamá me hizo esto, tu mamá me hizo, o tu papá es un irresponsable y mírate nada más ahí cómo nos tiene. Entonces, ¿qué les hacemos a nuestros pequeños con esto cuando nuestros problemas los compartimos con ellos? Que esto no es otra cosa que una dificultad, un principio evidente, un síntoma de alarma de que no estás administrando adecuadamente tus emociones. Cuando tú no eres capaz de hacer frente a una situación de conflicto sin necesidad de alianzas, entonces ahí estamos hablando de mucha inmadurez como persona. Hay mamás que se alían de las hijas para derrocar al padre que fue infiel, y entonces les inyecto su dosis a las hijas y a los hijos de odio hacia el padre por un resentimiento mío, por una aflicción mía muy válida, ¿sí? Una traición es muy dolorosa para cualquier ser humano, y más cuando se viola el derecho de exclusividad que confiere una relación estable. Sin embargo, las alianzas son muy desafortunadas porque generan conflictos psicológicos en los hijos, producto de que mamá o papá los utilizaron de rehenes para afrontar una situación que no creían que pudieran afrontar solos. Muy injusto y muy patológico. Sí, y esta patología hacia menores es una cosa que de verdad los puede afectar. Vamos a una pausa, regresamos con más. Nos queda poco en el programa, pero bueno, se torna cada vez más interesante. Regresamos con más, no se vayan.
regresamos con más. Mandamos un saludo a quienes nos sintonizan a través de todas las plataformas del Sistema Michoacano y también, bueno, pues agradecemos al equipo de Hipermedia y redes sociales que estamos por Facebook Live. Bueno, pues una plataforma que también nos sirve de mucho porque podamos compartir. Si este tema les gustó y quieren compartirlo con sus amigas, quieren escuchar a Miroslava, ¿tienes tus redes, Miros, que nos puedas decir? Sí, ustedes pueden consultarme a través de Facebook. Ahí está mi canal de YouTube, están mis blogs donde están todos mis artículos y podcasts gratuitos también sobre todos estos temas y conferencias que he dado, como miroslavaramírez.com. Muchas gracias, Miros, porque es importante manejar estos temas. En consulta se acercan muchos de los padres, ¿no? Con inquietudes, con miedos y también esto hacemos mucho, incluso los mexicanos, ¿no? Hasta que nos llegó el agua al cuello, hasta que nos llamaron de la escuela, que algo está sucediendo, o que el niño de plano lo ves aislado, o decimos es muy grosero, de todo estalla. Hasta ese momento solemos acudir a terapia. Se trabaja en esto de la prevención. Observas a padres y madres que se acercan a los especialistas para prevenir este tipo de cosas, que quieren ir hacia dentro de sí y saber que algo les está pasando a ellos. ¿Hay este interés o siempre decimos esto? Es que algo le pasa al niño, de ser culpa de la escuela? Sí lo hacemos. Fíjate, Berito, que las personas sanas son las que acuden a consulta de terapia psicológica. Fíjate nada más. Y te voy a decir en qué sustento esta realidad. En que las personas sanas buscan soluciones y las personas enfermas evaden soluciones. Les da culpa, les da vergüenza, les da duda, les da miedo, entonces se tienden a aislar o a bastarse con lo que creen saber. Entonces, a consulta van las personas que desean sentirse mejor, a consulta van las personas que desean informarse sobre cómo los nuevos avances en neurociencias o en psicología van aportando nuevas rutas para sentirnos más plenos y más felices. En efecto, hay un área que yo manejo, que es una de mis especialidades, que es la psicohigiene. Y la psicohigiene dice que tenemos, al igual que lavarnos los dientes e ir a hacernos nuestra limpieza cada 6 meses, es muy importante que también mentalmente te deshagas de ciertas ideas, ciertos prejuicios, ciertos pensamientos, ciertos traumas que te han limitado a ser feliz. Hay veces que creemos y morimos creyendo que el otro era la persona que nos tenía que hacer felices, cuando en realidad tú primero tenías que trabajar en ser una persona feliz para poderte compartir con otro y darle eso, una persona feliz. Pero ¿qué pasa si yo soy una mamá o un papá neurótico, impaciente, agresivo, criticón, juicioso, limitante, ¿sí? ¿Qué voy a compartir con una mamá así? Solamente eso. Nadie da lo que no tiene, uno da lo que tiene. Y si tú tienes infelicidad, vas a compartir infelicidad y naturalmente tus hijos van a sufrir la repercusión de no haberte involucrado activamente en tu salud mental y en tu salud psicológica. Definitivamente, hoy en la mañana uno de mis pacientes me decía, es que yo estoy sufriendo con el sobrepeso desde los 15 años y he estado en dietas y todo esto y nada parece funcionar. Cuando avanzamos en su proceso nos damos cuenta que él no tiene un problema primero de obesidad, él tiene un problema de ansiedad, ¿sí? De falta de aceptación de sí mismo, de automatización, todo lo hace en automático tratando de evadir algo, ¿no? Entonces, cuando las personas no nos encargamos de nuestra responsabilidad con nuestra propia salud, no estamos capacitados para ser papás y por lo tanto, como no podemos devolver al niño, tenemos que encargarnos de ser eficaces en el ahora, de saber ser padres y responsabilizarnos de qué clase de seres humanos estamos dándole a la sociedad. Hoy todos sufrimos una angustia por lo que va a pasar en nuestro país con la elección de presidente. Naturalmente que la madre del que va a ser presidente, no sabemos quién lo sea, ¿verdad? Pero yo creo que podríamos ver mucho el trabajo de un padre y una mamá a través de un líder de una nación, ¿no? Que sea capaz de autocontrolar sus emociones, que sea capaz de tomarse en serio las decisiones, que hile ideas de una manera normal, que sea capaz incluso de proponer soluciones y no solo aplastar a otro ser humano.
Hay niños que son muy enjuiciantes, ¿no? Niños que son aplastantes, los famosos bullers, ¿no? Los que bulean. Y esta clase de pequeños fueron criados a lo mejor de una manera distante por parte de sus padres. Todo esto, la capacidad incluso de llevar tu vida, tiene que ver con la labor que tus papitos hicieron. Y aquí tenemos una verdad muy grande, Vero. No se trata de encontrar culpables, claro. Se trata de encontrar soluciones. ¿Qué te ganas con decir, ya sé que te cuelgo el milagrito a ti, papá, que le pegabas a mi mamá todo el tiempo? Y yo lo observé y eso me hizo daño, ¿no? Y me hizo ser como soy. ¿Qué te ganas con eso? Ya tienes la explicación y, ¿sí? No necesitamos culpables, necesitamos encontrar soluciones para vivir saludables y para compartirnos con los demás. Si tú no tienes una mente en paz, por favor no salgas de tu casa hasta que lo resuelvas. Exacto. No vayas por ahí compartiendo neurosis, impaciencia, negligencia, generando discordia. Nosotros hablamos mucho de enseñarles a los niños a reconocer sus emociones y en muchas ocasiones nosotros no sabemos ni cómo se llaman esas emociones, ni sabemos qué estamos sintiendo. Hablas de estos candidatos, simplemente el tener sentido común, el tener esta conciencia de decir, ¿cómo es posible que una persona, sea cual sea, no estoy hablando de ningún partido, claro. ninguna persona en especial, pero todos y cada uno de ellos piensan que van a cambiar el mundo? O sea, cosas tan básicas. O sea, van a ofrecer soluciones y nos van a acompañar y bueno, nos van a dirigir, pero ¿quién les va a creer, no? ¿Quién va a creer que van a cambiar todos y cada uno dicen lo mismo, ¿no? Yo les ayudo para que cambiemos todo esto. ¿Cómo es posible? Son personas que ni siquiera saben identificar esto, ¿no? O que no tienen una personalidad sana, y es de lo que estamos hablando, de cómo criar hijos sanos y cómo pueden incluso transgredir una norma tan básica. Si al principio te dijeron, no puedes usar un celular, y usas un celular. O sea, de entrada vemos ahí la incapacidad para seguir las normas. ¿Y cómo dirigir un país sin esta capacidad para seguir las normas? Así es. Entonces, naturalmente que aquí hay una situación donde los papás y las mamás tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Nunca es tarde. Las mamás de 60 y 70 pueden decir, hijo, me equivoqué, no tenía la información, pero hoy la tengo. Y hoy te la entrego. Bien, ¿no? Te la entrego con mucho cariño, te la entrego con mucha paz y me entrego a lo mejor a corregir mi ahora. Lo importante es esto, como dices tú, que vivamos en paz y que, bueno, la familia es lo más importante que tenemos. De ahí, pues, vienen todas nuestras raíces y somos lo que somos gracias a ellos, ¿no? Entonces, siempre agradecer lo que hicieron nuestros papás y los errores, pues, hay que trabajarlos, ¿no? Con plena conciencia y, como decíamos, con la premisa fundamental que es el amor. Una pausa, regresamos y hablaremos al regresar de esto, ¿no? El saber cómo trabajamos, cómo podemos sanar estas heridas, de las que traemos ya nosotros como padres y cómo hacerlo con nuestros hijos. Una pausa y volvemos. Y bueno, pues aquí nos preguntamos bajo qué esquemas, bajo qué factores de crianza nosotros, de dónde venimos nosotros y hacia dónde vamos. Eso es bien importante remarcarlo porque, bueno, ya tuvimos nosotros nuestra historia, podemos trabajar en sanar esas heridas emocionales. Primero nosotros, estar bien. Y si tú estás bien, tu hijo también lo está, ¿no? Y de ahí también informarnos. Por eso insistimos tanto en informarnos, en acercarnos a los especialistas. Cada etapa de la vida de un niño debe ser cuidada y respetada de una manera distinta. Y es ahí donde debemos acercarnos a ustedes, ¿no? Bueno, en esta etapa le digo que no le digo que no, o lo dejo ser más autónomo. Ya cuando es adolescente, suelto la rienda o la tomo más fuerte. Hago que el papá también tome ahí su papel de una forma, pues quizá no enérgica, pero también pues con este poder que puede tener él, o
¿qué hago, no? Es importante eso, que sepamos en qué momento debemos actuar, porque es el proyecto más importante de nuestra vida, un hijo. Sí, la maternidad es uno de los proyectos más trascendentes de nuestra vida, porque naturalmente que no es de una pasadita. Quienes tienen la fortuna de criar hijos, bueno, de verdad esto es una osadía y tenemos que prepararnos para poder hacer esa chamba. Hay personas que creen que con lo que saben y con lo que entienden es suficiente, pero no es así. Sabemos que es una responsabilidad bien grande, y quienes no lo saben es quienes no se informan. Pero hablábamos de no ser mamás expansivas, porque, bueno, hoy estamos hablando en el programa precisamente de esos traumas que generamos en la infancia sin darnos cuenta. Así es. Y uno de ellos es precisamente el engrandecer a lo mejor a nuestros hijos con una razón excesiva. Por ejemplo, hoy en nuestros días hay muchos papás que dicen, no, si no te lo explican, no lo hagas, ¿no? O no, pues si aquí dice que el sentido es hacia allá, yo no me quito, porque aquí dice que el sentido es hacia allá. Cuando educamos a nuestros hijos en la justicia ortodoxa o en la inflexibilidad, estamos enseñando antivalores, porque eso ya no es tolerancia. Eso es una excesiva Nos estamos rigidez del otro lado. Sí, y entonces estos antivalores pueden ser aquellos que lleven a nuestros hijos a no respetar a sus mayores. Alguien puede estar transgrediendo alguna regla, sin embargo, si es una persona mayor, es importante que tengamos mesura para involucrarnos o hacer alguna observación, como que esto pudiera darles la idea de que una autoridad, ¿sí?, es representada no nada más por una persona mayor, sino por una persona con capacidades ya diferentes a las tuyas, que no camina a tu velocidad, que no entiende las cosas a tu velocidad. Y esto viene al caso, Vero, porque hoy muchas personas de más de 50 o 60 años quieren aprender computación, quieren aprender inglés, y no hay sistemas para que los vayan acompañando paso a paso en sus nuevas capacidades, que yo insisto en llamarles nuevas capacidades y no menos capacidades, ¿no? Ahora aprenden de manera diferente y a un ritmo diferente, y entonces hoy nuestras nuevas generaciones dicen, ¡ay, pícale ahí, hombre! O yo lo hago por ti. Y tú le preguntas al niño, oye, ¿cómo le cambio aquí a estos canales? Tengo 5 controles y no sé cuál. Ay, abuela, mira, es así, tan. Sí, hijo, pero yo quería ver, a ver, enséñame. No, abuela, nada más pícale, ¿no? O yo lo hago por ti. O sea, enseñar a nuestras nuevas generaciones a tener más tolerancia y acompañar de una manera humana a los demás con esta inducción a la tecnología que forma parte de su era y no de nuestra era, es muy importante. Uno de los traumas que generan que los chicos de hoy nos estén desplazando negativamente es precisamente el engrandecerlos, el empoderarlos de tal suerte que se olviden de que siguen siendo parte de una sociedad y que aunque nacen en una era de más velocidad, requieren también a momentos pisar el ritmo del instante, no del segundo como Claro. el de ellos. Y aquí podemos trabajar desde la primera infancia en hacerlos sentir más útiles, por ejemplo, no decir, bueno, tú sabes hacer esto, enséñame. Y los niños de verdad que tienen esta capacidad de poder ayudar, de sentirse que pueden hacer las cosas, ¿no? Y eso les da un plus en su desarrollo. Sí, por supuesto, incluso pueden sentirse más allá de útiles, estar desarrollando un autoconcepto de me traslado hasta ella, o lo que yo le enseñé ya le sirvió, ¿no? Es muy, muy útil. ¿Con qué cerramos, Miros? ¿Cómo trabajamos emocionalmente? ¿Cómo sanamos estas heridas? ¿Y cómo podemos llevarlo hasta nuestros hijos? Esta plenitud en la que nos podemos sentir todos. Sanar nuestras heridas de la infancia implica informarnos, implica conocer nueva información, implica dejar de responsabilizar a otros de nuestro grado de felicidad. Estoy diciendo paso por paso lo que podemos hacer
para sanar una infancia difícil o una infancia llena de estos tropiezos. Otra cosa que es muy importante es una tendencia actualizante. Quiere decir que no voy a seguir viviendo con las mismas filosofías de antes, de miedo, de angustia, de vacilación, de acusamiento o de aislamiento. Decíamos que honrar a los padres es importantísimo, no porque hayan hecho las cosas bien. Honrar a los padres es importantísimo porque da salud mental. Y para honrar a los padres no necesitamos bajarles flores y regalarles cosas. Honrar a los padres es un acto genuino interno que psicológicamente nos da estabilidad, nos da equilibrio y nos lleva hacia el liderazgo. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Gracias por compartir estos temas y también pues gracias por llevarlos hasta todas las plataformas en que podemos tener acceso y a seguir compartiendo esta hermosa labor. Gracias, Miros. Gracias, Vero, por la invitación. Que estés muy bien. Con esto nos vamos, nos despedimos de usted y le agradecemos que nos haya sintonizado. Lo esperamos en la retransmisión y también agradecemos el patrocinio de Espera. Pásala bien. Hasta pronto.